Crimen y castigo, una mirada contemporánea al derecho penal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo especial a quienes nos escuchan hoy en un nuevo episodio de Crimen y Castigo. Yo soy Valentina del Sol. Yo soy Camilo Urbano. Y yo soy Yesid Reyes, todos del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia. Hoy vamos a conversar sobre crimen organizado, gobernanza y Estado de Derecho a partir de los casos de El Salvador y Ecuador. Yesid, Camilo, Nayib Bukele asumió como presidente de El Salvador el 1 de junio de 2019. Según datos de Naciones Unidas, para la fecha de su posesión, El Salvador era uno de los países más inseguros del hemisferio, con un registro de 2.390 asesinatos al año. Para 2024, esta cifra se redujo a 114 homicidios, lo que sitúa a El Salvador como el más seguro del continente, lo que corresponde a una tasa de 1,9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Así es, Valentina, y esto posicionó a Bukele como el presidente más popular de América Latina, con más de un 80% de aprobación, según datos del Consejo para las Américas. La pregunta es, ¿cómo se explican estos resultados? Aun cuando esa seguridad de la que se habla, la relativa a la disminución de homicidios, oculta el debate sobre el alcance y trascendencia de la inseguridad jurídica que puede derivarse de aquella, lo cierto es que la popularidad de Bukele no es solo la que recibe de los salvadoreños, sino la que proviene de algunos mandatarios y líderes políticos de la región. Sin embargo, también existen múltiples y sólidos cuestionamientos de organismos internacionales, como lo han puesto de presente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional o Human Rights Watch, quienes han censurado la normalización del estado de excepción, el incremento de los índices de hacinamiento carcelario y manifiestan abiertamente su preocupación por las crecientes denuncias sobre torturas y detenciones arbitrarias. El propio Bukele atribuye su éxito a la efectiva implementación del Plan de Control Territorial en el marco en el cual se le conceden facultades extraordinarias al presidente y a las Fuerzas Armadas para combatir organizaciones de crimen organizado, las cuales han permitido, entre otras cosas, flexibilizar los criterios para la detención de las personas presuntamente relacionadas con actividades criminales, en particular con las bandas criminales que dominan muchas zonas de Centroamérica, conocidas como maras. Como consecuencia, entre otros efectos que ha tenido la política de Bukele, El Salvador está entre los primeros 20 países del mundo con mayor población carcelaria y el cuarto de América Latina, superado solo por Brasil, México y Colombia, que sobra decir lo triplican o quintuplican en tamaño. Para hablar de este tema, hemos invitado a Ángel Muñoz, abogado hondureño y candidato a doctor por la Universidad de Notre Dame. Bienvenido, Ángel. Hola, Valentina, Yesid, Camilo, muchísimas gracias por tenerme. Gracias a ti por acompañarnos. Comenzamos con una pregunta muy general. ¿Cuál era la situación de El Salvador antes de la llegada de Bukele en términos de actividades criminales y de organizaciones criminales en particular? Para entender la situación antes del efecto Bukele en El Salvador, hay que recordar que tras la guerra civil en El Salvador, que dejó al menos 75.000 muertos, la gobernanza criminal se convirtió en una compleja red de intereses y grupos criminales. A mediados y finales de la década de 1990, El Salvador empezó a acoger un nuevo tipo de criminalidad en su contexto, que son las maras y las pandillas. Dos grupos principales son los que controlan el contexto de las maras, la MS-13 y el Barrio 18, y estos fueron grupos del crimen organizado originados en prisiones estadounidenses. Ambos grupos viven principalmente de la extorsión y mantienen fuertes vínculos sociales. Su actividad ha contribuido a convertir no solo a El Salvador, sino también a Guatemala y a Honduras en una de las regiones más violentas del mundo fuera de una zona de guerra. La MS-13 en El Salvador tiene una clara estructura jerárquica y ejerce control a través de esta estructura jerárquica y hace cumplir sus órdenes y sus decisiones. Desde El Salvador, algunas de las clicas de la mara MS-13 ordenaban actos de violencia y asesinatos, ya sea dentro de El Salvador, pero también actos criminales en el extranjero. Y en algún punto se pudo verificar que estas clicas tenían instalaciones de entrenamiento y armamento de tipo militar.
Y luego entra Bukele, que con 35 años fue elegido como el presidente más joven de El Salvador en 2019. Y si bien es cierto, El Salvador vivía tiempos violentos, no eran los más violentos. Cuando comenzó su presidencia, la tasa de homicidios se situaba alrededor de 38,18 homicidios por cada 100.000 habitantes. Era uno de los países más violentos del mundo. Y como ya se ha mencionado, pues para 2024 la tasa ha disminuido drásticamente. El gobierno atribuye esta disminución a la implementación del Plan Control Territorial. Ángel, hablemos más en específico sobre ese plan de control territorial, en qué consistió y cuáles fueron las herramientas jurídicas que utilizó Bukele para implementarlo. Y a su vez, digamos, si pudieras contarnos un poco más en específico, cuáles fueron las instituciones estatales que han intervenido en la implementación de ese plan u otro tipo de organismos que tengan presencia en El Salvador. Claro, lo primero que hay que tomar en cuenta con el plan control territorial es que se le ha llamado modelo, pero como vamos a ver en cada una de las fases y cómo se fue desarrollando, esto no tiene tintes de modelo que se pueda replicar, por decirlo de alguna forma. Sí es un plan, pero no se puede llegar a replicar, que es la narrativa que sale del plan control territorial. Durante la mayor parte del gobierno de Bukele y la implementación del plan, ese estaba en secreto, entonces se iba revelando fase por fase y la única forma de hacerlo, de entender cuáles eran cada una de las fases, es revisando los discursos de inauguración de cada una de las fases. Entonces, hasta el momento el plan tiene 6 fases. La fase 1 comenzó el 20 de junio de 2019, se llamaba preparación. En esa fase iban a ir haciendo operaciones militares y de reconocimiento policiales. La fase 2 se llamaba oportunidades, incluía la construcción de parques, de bibliotecas, eran como nuevos espacios para construcción de espacios de prevención del reclutamiento forzoso de niños por parte de las maras y pandillas. La fase 3 la llamó modernización, y esta es una fase importante porque iba a implicar la construcción y modernización de las sedes policiales en todo el país y la modernización de todo el equipo técnico y el armamento policial. Pero entre esta fase y la fase 4, Bukele se empieza a encontrar con encontrones y obstáculos de la Asamblea Nacional. Le empieza la Asamblea Nacional a cuestionar la cantidad de fondos estatales que se están utilizando para el plan y empieza a congelarlos. Es entre esta fase y la fase 4, que ya la vamos a ver, que la Asamblea Nacional, ahora controlada por el partido de Nayib Bukele, destituyó a 5 magistrados y magistradas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general de la República. Entonces, a través de la fase del plan de control territorial se va viendo también cómo las instituciones poco a poco van siendo cooptadas por el Ejecutivo. Para la fase 3, la institución militar, la institución policial, que ya deben obediencia al Ejecutivo, se suma a ellas una Corte Suprema de Justicia y un fiscal general de la República, que están prácticamente obligados a la agenda política del presidente Bukele. Es esta misma corte la que un tiempo después, por medio de la Sala Constitucional, le permite al presidente Bukele volver a participar en elecciones presidenciales, pese a que existe una prohibición constitucional de reelección. Y el plan sigue. La fase 4 en ese momento estamos para la fase 4 en julio de 2021. A esta no le pone un nombre específico, pero lo que significa es la planeación de la duplicación del Ejército Nacional. La fase 5 es una fase muy violenta, en un momento muy violento también del estado de excepción, se llama extracción y cercos militares, y consistió en específicamente eso, en literalmente eso, la aplicación de una táctica militar que implicaba cercar municipios enteros y que nadie salía ni entraba hasta que los miembros de las maras y de las pandillas habían sido arrestados. Entre la fase 4 y 5, Bukele amenaza y dice, no quieren ver la fase 6, amenaza a las maras y las pandillas, diciendo como que la fase 6 iba a ser algo incluso peor que la fase 5 en términos de fuerza militar. Y aquí es donde se empiezan a ver este tipo de cosas que implican que el plan control territorial realmente no era un modelo planificado desde el inicio, sino que dependiendo de las circunstancias se iba haciendo una fase o la otra. Lanza la fase 6 y la llama integración, que es totalmente lo contrario a lo que él había dicho en 2021. No implica una lucha frontal contra la criminalidad, sino que más bien se centró en las necesidades de corto y largo plazo del país. Justo esta semana, el estado de excepción se prorrogó en El Salvador por la vez número 38 desde el inicio del plan. Una pregunta, y
¿cuáles han sido los resultados de esta política y por qué son tan bien recibidos internamente en El Salvador? Aunque claro, con algunas voces dentro de Latinoamérica que también han hecho eco de esos resultados. Y junto con esto, ¿por qué han sido tan cuestionados desde el punto de vista internacional, sobre todo de organizaciones de defensa de derechos humanos? Los resultados que presenta el gobierno de Bukele son resultados que vienen a partir de una política que tiene no solo un populismo penal, sino también una política de militarización muy profunda de la sociedad. Y esa militarización de la sociedad lo que da muchas veces son resultados rápidos, que es lo que logra ver la población en este momento. No se puede negar que El Salvador venía de una situación muy violenta en la que la población quizá no podía vivir en cierta libertad física que ahora sí tienen esa percepción de tenerla. Al inicio del estado de excepción, al inicio de la implementación del Plan Control Territorial, según la Universidad de El Salvador, los índices de aprobación internos eran muy altos. Un año después de que hay suspensión de garantías fundamentales, vuelven a hacer la encuesta, pero esta vez diciéndole a las personas o recordándole a las personas encuestadas cuáles son sus derechos que han estado suspendidos durante más de un año. Y en esa ocasión la encuesta muestra un declive de la opinión pública en cuanto a la parte que se refiere a la suspensión de garantías constitucionales en El Salvador. O sea, a lo interno, claro, es una población que ha sido oprimida durante mucho tiempo por el crimen organizado, que llega un líder que le ofrece resultados rápidos y que de cierta forma le funciona. El otro lado de la moneda, y que no solo es la comunidad internacional la que la cuestiona, sino también la comunidad dentro, parte de la comunidad dentro de El Salvador, son el costo que trae esta medida y que es un alto costo en materia de derechos humanos. Cristosal, una organización de sociedad civil salvadoreña de derechos humanos, reportó al menos 139 muertes de personas privadas de libertad en los primeros meses del estado de excepción. Y escribieron en su informe que ninguna de las personas que murieron había sido declarada culpable del delito que se le acusaba en el momento de la detención. Entonces son costes que se están pagando en cuanto a derechos humanos que podrían ser muy, muy altos y por los cuales la comunidad internacional está presionando para que estas partes del Plan Control Territorial pues se vayan resolviendo. Hablemos ahora del sistema penitenciario. ¿Cuáles fueron los cambios en ese tema y cómo ha impactado esas modificaciones tanto la situación de las personas privadas de la libertad como el crecimiento de la delincuencia en El Salvador? En cuanto al sistema penitenciario, creo que habría que verlo más bien desde un punto de vista de la política criminal. En general, los primeros meses del estado de excepción, entre marzo y abril de 2022, la Asamblea Nacional de El Salvador aprueba una serie de reformas legislativas e iniciativas que estaban relacionadas con la lucha contra el crimen organizado, que son la base legal sobre la cual se sostiene el estado de excepción. Sin estas reformas legislativas penales no sería posible sostener una medida tan agresiva, tan represiva como un estado de excepción que se prorroga por 38 veces. Entonces, reforman el Código Penal, reforman el Código de Procedimiento Penal, la Ley Reguladora de Actividades Relativas a las Drogas, la Ley de Presupuesto Nacional para reasignar fondos con fines de seguridad y la Ley Especial contra Actos de Terrorismo. En cuanto al sistema penitenciario, reforman la Ley Penal Juvenil y la Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios. Esta última reforma le permite al gobierno construir lo que ahora se conoce mundialmente como el CEPCOT, el Centro de Internamiento contra el Terrorismo. Sin embargo, para ver qué es lo que está pasando en el sistema penitenciario, creo que hay que hacer un paso previo y es ver cuáles fueron los cambios que se hicieron en el proceso penal. El proceso penal salvadoreño pasó a ser un proceso en el que se permitía que las personas fueran condenadas, individualización del acto o incluso muchas veces sin individualización de la condena, como mencionaba anteriormente. Habían audiencias en las que más de 100 personas estaban en la misma sala ante un juez o una jueza, lo que se le llama sin cara, que al principio del plan parecía que usaban capucha, los fiscales también no se conocían, eran fiscales sin nombre, todo esto en aras de proteger a aquellas personas que estaban luchando contra
el crimen organizado. Lo que esto dio fue un flujo de personas privadas de libertad a un sistema penitenciario que no estaba listo para eso. En este momento El Salvador tiene una de las mayores poblaciones carcelarias del continente, y habrá que ver cómo van implementando, ahora que ya tienen mayor control de la situación de seguridad, cómo van a implementar este nuevo marco jurídico penal. No sé si quedarnos haciendo más preguntas sobre el sistema penitenciario, sobre este famoso plan o sobre algo que es quizás lo que más genera temor, y es la posibilidad de exportación del famoso modelo Bukele. ¿Qué países han intentado replicar estas políticas y qué tan viable es, considerando todo el entramado jurídico, político, institucional, militar que esto implica? Al inicio tú nos hablabas sobre que el plan de control territorial en sus distintas fases, sobre todo las 3 primeras, no se hubiese podido llevar a cabo si no hubiese también un control sobre otras instituciones, o digamos una intervención importante desde el Ejecutivo en otras instituciones del Poder Judicial, y digamos control político en la Asamblea Legislativa. Y acá estamos hablando a su vez, digamos, de unas reformas en el sistema judicial y de procesamiento penal que tienen unas implicaciones muy profundas frente al debido proceso, frente al funcionamiento de los juicios penales, de la actividad de persecución e investigación penal. ¿Es posible que eso se exporte a otros lados? ¿Cómo ha sido esa narrativa que varios jefes de Estado de la región han adoptado, y qué tan viable sería esa exportación? La narrativa de exportación está desde el minuto 1 de parte de la administración de Bukele. Es una forma también de justificar ante la comunidad internacional, vender la idea de que estas políticas de mano dura, aplicadas de forma tan represiva, van a ser también efectivas en otros países de la región. De nuevo, recordar que el Plan Control Territorial no es un modelo, no tiene las características de algo planificado que podría ser generalizable. Luego, recordar que El Salvador es uno de los países, si no el país más pequeño del continente americano. Tiene una densidad poblacional muy alta, al menos en la región. Tiene aparatos de seguridad, tanto militares como policiales civiles, que son muy simples comparados con países incluso también pequeños de la región centroamericana como Honduras y Guatemala. Sus aparatos de seguridad son mucho más complejos. El Salvador no forma parte de la ruta del narcotráfico. Entonces, todas esas características coadyuvan a el hecho de que poco a poco el Ejecutivo fue cooptando, como lo vimos en las fases del Plan Control Territorial, las instituciones estatales. Todo esto se combina para que el Plan Control Territorial tenga éxito en números. De nuevo, habrá que revisar cuál es el costo en materia de derechos humanos del plan, pero sí que tiene éxito en números de reducción de tasa de homicidios, de percepción de la seguridad. Sin embargo, eso no es replicable a otros países. Hay 2 países que han intentado replicar el plan de forma expresa. El primero fue Honduras, con un contexto similar a la entrada de Bukele, con una nueva presidenta. El 3 de diciembre de 2022, la presidenta decreta un estado de excepción para la lucha contra el crimen organizado. Ha sido un fracaso, los números no han disminuido, la extorsión sigue siendo la misma, y el riesgo también. La Comisión de Violaciones de Derechos Humanos está en Honduras. La sociedad se está militarizando profundamente. Cada día que pasa, la institución militar tiene más realce en el país. El segundo país que lo intentó fue Ecuador, también con un presidente nuevo, en este caso un presidente que se identificaba mucho por Bukele por la edad, era un presidente bastante joven, Daniel Noboa, que el 8 de enero de 2024 decreta un estado de excepción total en Ecuador, sobre todo el territorio, para la lucha contra las bandas criminales. Las bandas criminales, en el caso de Ecuador, contestan al gobierno con actos violentos, y el gobierno declara un conflicto armado interno. Los 3 países, Honduras, Ecuador y El Salvador, han ido a elecciones bajo estos contextos. Y eso creo que es un tema que en ninguno de estos 3 países había sucedido antes, ir a elecciones bajo estados de excepción totales sobre el territorio. Ecuador tiene un uso bastante normalizado de los estados de excepción, pero depende de las parroquias y depende de las regiones a las que se le aplica. No había sido desde hace un tiempo un estado de excepción total en cuanto al territorio. Todo esto para decir que
pese a que se ha intentado en países de la región que tienen muchas similaridades a El Salvador. Honduras comparte las mismas maras, las mismas estructuras que El Salvador, por diferencias de territorio, pero también por diferencias políticas y de contexto de marco legal, no han funcionado y yo creo que no va a funcionar en ningún otro contexto. La emisión de sentencias sin individualización de los actos que se le reprochan a una persona y la imposición de condenas sin individualización también de la naturaleza y la duración de la condena, pues son dos temas que afectan núcleos esenciales de la teoría del delito, núcleos esenciales de lo que uno podría llamar el derecho penal liberal. Si eso es así, ¿qué probabilidades ves tú de que eso pueda realmente exportarse con éxito a otros países distintos de los que has mencionado? No sé, América del Norte, algunos más de Centroamérica, Suramérica, Europa. ¿Ves realmente alguna posibilidad real de que eso ocurra? No veo la posibilidad, no solo porque mencionas de la desnaturalización del proceso penal y de los principios del derecho penal, sino también por los marcos legales. Por ejemplo, Honduras, que ya intentó replicarlo, la presidenta decreta el estado de excepción en diciembre de 2022 sin hacer ninguna de las reformas legislativas que se hicieron en El Salvador. La Constitución de Honduras prohíbe reformas legislativas durante estados de excepción en materia penal, precisamente para proteger los principios y los derechos básicos de las personas en los procedimientos penales. Entonces, en Ecuador tampoco se lograron hacer las reformas legislativas. En el caso de Ecuador, por un tema más político de control de la Asamblea Legislativa que por una prohibición constitucional, pero ya sea el contexto político o el marco jurídico no lo permite, y es por eso que rápidamente en los primeros meses de la aplicación del estado de excepción, del régimen de excepción en El Salvador, es que se hacen todas estas reformas que no la permitían antes para poder procesar tantas personas sin individualización del acto del cual se les estaba acusando. Ángel, tú como experto en esta materia, ¿para dónde crees que va la situación jurídica y penitenciaria de El Salvador? ¿Se va a mantener? ¿Va a llegar a un punto de quiebre? ¿Llega a un punto medio? La sostenibilidad, yo creería que debería ser el principal temor de quienes están aplicando esta medida. En teoría, el presidente Bukele pues le queda solamente un término más y habría que ver si a nivel político él logra dejar un líder que pueda seguir implementando estas medidas. Ya en El Salvador el gobierno admitió que tiene controlada la seguridad interna del país y más bien están en una fase de internacionalización de su plan, como lo que se está viendo con las negociaciones con otros países, con otras potencias del continente. Esa sostenibilidad vendrá también de lograr mantener la narrativa con la población. Como mencionaba, es la vez número 38 que se extiende la suspensión de garantías fundamentales y yo creería que en algún punto la población puede empezar a sentir esa suspensión de garantías fundamentales, ojalá que no, pero cuando se empiecen a utilizar no solo en contra de maras y pandillas, sino también de otros, o a partir de otros intereses del Estado o del gobierno. Entonces, creo que no hay una respuesta clara. Creo que el tiempo dirá qué es lo que sucede con la sostenibilidad del plan, pero sí que ahí está la clave de la supervivencia del plan control territorial. En teoría debería ser algo que por naturaleza jurídica debería ser efímero para poder controlar la situación, pero definitivamente que el plan control territorial, el gobierno de Bukele ha normalizado en El Salvador y habrá que ver qué tanto lo puede sostener. Yo quiero regresar un momento a una respuesta anterior tuya porque me generó alguna duda. Tú decías que cuando se introdujeron las reformas al sistema procesal en El Salvador, el sistema penitenciario no estaba listo. Sin embargo, uno ve las imágenes del SECOD y parecía muy listo para encerrar y aislar gente en condiciones mínimas, me refiero a garantía de libertades. ¿A qué te refieres tú con esa expresión? ¿Para qué no estaba listo el sistema penitenciario de El Salvador cuando se introdujeron las reformas procesales? El sistema penitenciario de El Salvador no estaba listo para sostener el resultado de procesos penales
masivos, que es lo que sucede al inicio del estado de excepción. Son procesos penales masivos en los que se condena a cientos de personas en muy pocas audiencias, en muy pocos casos. Es un flujo de personas que entra al sistema penitenciario para el cual no estaba listo en términos de infraestructura. El SECOT se empieza a construir en 2022. El SECOT es parte de estas reformas que le permiten al gobierno utilizar el presupuesto nacional para construir grandes centros de detención. El SECOT es un resultado del estado de excepción y no es un resultado de la planificación previa. A eso me refería con que el sistema penitenciario no estaba listo. Los índices de hacinamiento al inicio del plan control territorial eran muy, muy altos y la mayor parte de las denuncias de tortura, de tratos crueles, inhumanos o degradantes vinieron de esta etapa en la que el sistema penitenciario no estaba listo. El gobierno se da cuenta que no puede sostener esa situación y entonces empiezan las reformas penitenciarias y empieza a adaptar centros penitenciarios que previamente estaban controlados por las maras y las pandillas, elimina el autogobierno y toma poder efectivo y control efectivo de los centros penitenciarios, inicia con todas las iniciativas que vemos que se promueven en redes sociales por parte del gobierno, de educación, de trabajo dentro de los centros penitenciarios, y empieza a construir otros en las periferias de estos ya existentes para poder controlar el tema de hacinamiento. Ángel, para ir cerrando, ¿cuál sería la respuesta ante personas que consideran que por fin se ha reducido la criminalidad en El Salvador, por fin se ha reducido el control territorial de las maras y las pandillas? ¿Cuál sería los elementos que permitirían una política de lucha contra el crimen organizado que respete los derechos humanos y el Estado de Derecho? Yo creo que el primer paso sería reconocer el sufrimiento de la población que definitivamente estaba bajo un control del crimen organizado. Reconocer que el problema era real y que la medida de mano dura, pese a que efectiva en ese momento, pues tiene muchos cuestionamientos de sostenibilidad. Y como lo decía antes, si se hablara de una política pública en El Salvador después del efecto Bukele o después de la implementación del Plan Control Territorial y el estado de excepción, creo que tendría que ir con miras a la sostenibilidad en el tiempo. El primer paso en esa sostenibilidad en el tiempo creo que debería ser detener el estado de excepción, la suspensión de garantías constitucionales y asegurarse que en el futuro, cuando se tenga que llegar a ese nivel de estados de excepción y de suspensión de garantías constitucionales, hayan mecanismos de pesos y contrapesos para poder controlar el poder del Ejecutivo. La clave creería que está en la sostenibilidad de lo que ya lograron, que es controlar estos grupos criminales. Y esa política pública tendría que ir hacia eso y volver a un estado normal de la situación, porque la excepción no es lo normal, en el que las garantías fundamentales y las garantías constitucionales están garantizadas. Todas las reformas legislativas de las que hemos hablado también podrían o deberían ser revisadas para volver a un estado de normalidad, especialmente en el proceso penal. Muchas gracias por acompañarnos, Ángel. Jessity y Camilo, como siempre ha sido un gusto compartir este espacio hablando con ustedes sobre política criminal, crimen organizado, gobernanza y derechos humanos. Y gracias a quienes nos escucharon en el episodio de hoy. Escríbanos con sus opiniones sobre este u otros temas que les interesaría tratar a través de la herramienta de comentarios de la plataforma donde nos escucha o mediante el correo crimenycastigo@uexternado.edu.co. Para conocer más información sobre este podcast y otras actividades del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia, les invitamos a buscarnos en X, Instagram, Facebook y TikTok como @derechopenalus. También pueden ingresar a nuestro sitio web blogpenal.uexternado.edu.co. Nos vemos en una próxima edición de Crimen y Castigo, una mirada contemporánea al derecho penal.